Estamos ya en el segundo tercio del programa Mediodía, en directo en el Correo de Andalucía Televisión para Sevilla y el mundo a través de @elcorreoweb, y tenemos el honor y para mí el privilegio de estar en conversación en directo con Daniel Lacalle. Es uno de los economistas más reconocidos ahora mismo en el panorama no solo nacional sino también internacional, y ha sacado al mercado a través de la editorial Planeta Acabemos con el paro, que es una obra que se está convirtiendo en un manual de referencia, especialmente ahora que nos restan tan solo 6 días para una cita con las urnas el 20 de diciembre y que realmente pone el énfasis en el asunto que nos preocupa más a todos los españoles, y es el paro. Hablamos de un 27% de paro en España. Si nos vamos a Andalucía y algunas provincias, tenemos que decir que Cádiz ostenta el triste ranking de ser la provincia con más paro de toda Europa, y Daniel Lacalle plantea algunas de las fórmulas que podrían erradicar esta lacra social. Muy buenas tardes, profesor, ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias de verdad por hacernos un hueco. Muchas gracias a vosotros. Estamos hablando de acabemos con el paro como un grito de guerra, pero que usted lo está jalonando en su libro diciendo se puede erradicar. ¿Dónde están esas claves? Porque una vez que uno se sumerge en el libro, acaba con un discurso que en Andalucía está muy arraigado, que es el de la subvención y el de que el padre o madre Estado es el que tiene que ayudarnos a salir de la crisis, y usted poco más o menos lo vapulea todo esto y dice para nada, lo que se tiene es que incentivar mucho más la acción privada. Cuéntenos cuáles serían sus claves. La clave fundamental es salir del bucle de esperar que el empleo se genere a través del Estado o a través de un empleador, de un gran empleador. ¿Por qué? Porque la economía de toda la Unión Europea y la de España en particular es fundamentalmente pequeñas y medianas empresas. Entonces, el 90% son pymes, y de esas pymes, la mayoría son microempresas. Para los que nos están viendo, una microempresa es un par de personas, entonces, un negocio familiar, un zapatero, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer es fomentar que esas empresas, que esas microempresas, que esas pymes crezcan. Hay que fomentar el emprendimiento. Tenemos una de las tasas más bajas de emprendimiento, no ya de la OCDE, sino de la Unión Europea. Tenemos una de las tasas también más bajas de movilidad. La gente no suele moverse a la búsqueda de empleo. Entonces acabamos con la frustración que genera el estar esperando que, por arte de magia, un empleador, sea público o privado, nos coloque cambiar el concepto de colocar por el concepto de crear, que esa es la manera en la que se genera mayor valor añadido, y además se pierde el error de pensar que los derechos nos los van a dar por decreto. Los derechos, como se consiguen, es precisamente con mucho mayor empleo, creando más empresas. Señor Lacalle, en su obra puedes leer, por ejemplo, cómo están maltratados los autónomos, cómo se acribillan a impuestos, a burocracia, etcétera. ¿Cuándo está escuchando usted, de verdad, a un partido político que diga de forma tajante y rotunda que eso lo va a eliminar? Sí, ahora mismo ninguno, y ese es el problema. Hay un problema que en las propuestas... ¿De los 5 grandes partidos ahora mismo que tenemos? De los 5 grandes partidos, el único que está planteando medidas de oferta, es decir, bonificaciones fiscales para la creación de empleo y para mejora de la situación fiscal de la pequeña y mediana empresa, son el Partido Popular, que son las que ha presentado ahora recientemente el presidente Rajoy, y Ciudadanos propone alguna, pero luego propone mucha rigidez, como por ejemplo este supuesto complemento salarial garantizado, que en realidad es una subvención encubierta que paga el contribuyente. Entonces, a mí me parece que hay un problema, y es que se sigue pensando en el empleo desde el sector público o la gran empresa, y se sigue olvidando que el 90% viene de la pequeña y mediana empresa, y se tiene que hacer mucho más, ¿no? ¿Por qué somos tan reacios a cambiar ese modelo productivo y ese modelo de incentivar al pequeño emprendedor? Fundamentalmente porque hay una serie de desincentivos que también son muy atractivos por alguna parte. Por ejemplo, al sostener los sectores de baja productividad, al sostener los sectores subvencionados, se le aumentan los impuestos a los de valor añadido. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no se genera ese cambio de patrón de crecimiento.
el patrón de crecimiento no se piensa que lo va a decidir un consejo de ministros o un comité en un despacho. No, el patrón de crecimiento, como se cambia, es a través de la oferta y la demanda y la mejora de la situación para las empresas de valor añadido. Si lo que seguimos es subvencionando, lo que hacemos es ponerle palos en las ruedas. Daniel, me dirijo a usted con su nombre para que de verdad nos hable como si estuviéramos tomándonos un café, ¿vale? O una cervecita a esta hora. Andalucía se ha convertido en la comunidad que se pone siempre de ejemplo de lo mal que lo estamos haciendo con el tema del paro, ¿vale? A mí como andaluza me da mucha pena que siempre me estén diciendo que quiero vivir de una cultura de la subvención o poco más o menos que no somos trabajadores, algo que no es real. Nada, para nada. ¿De acuerdo? Dicho eso, desde su perspectiva, ¿cuál es el problema de verdad y cuáles serían las soluciones que aplicaría Andalucía? Primero, ¿Problema? ¿Cuál sería? el problema fundamental es una normativa absolutamente entorpecedora y asfixiante para cualquier tipo de actividad empresarial. Hay una monstruosa burocracia. Es muy caro montar empresas, es una de las regiones donde es más caro montar empresas de Europa. Es una de las regiones que tiene una fiscalidad más regresiva, es decir, que te cobra antes de que factures. Y además, todo el entramado, tanto de incubación de empresas como de apoyo en cuanto a crédito, etcétera, todo es público. Entonces, lo que ocurre es que hay un incentivo adicional negativo que lo que hace es que siempre se dependa de un ente público y, por lo tanto, muy definido por los políticos. Mi pregunta, ¿eso ocurre porque hay mucha gente que está chupando del bote de todo lo que permite esa economía subvencionada? Yo creo que eso ocurre fundamentalmente porque hay una percepción incorrecta de que todo lo tiene que solucionar a través de fondos públicos. Y eso no ocurre. Y además está Andalucía, y esto es muy importante que la gente lo entienda, Andalucía es una de las regiones que ha sido históricamente no solamente más emprendedora, sino más innovadora. Y esa innovación y ese emprendimiento ha sido machacado total y absolutamente por una estructura burocrática que en vez de buscar facilitar, lo que hace es entorpecer. Yo no estoy en contra del sector público, lo que tiene que hacer el sector público es facilitar. Fíjate qué diferencia hay en que le pongas como objetivo a los entes públicos que se creen muchas más empresas y que se genere mucho más valor añadido a generar muchas más leyes, muchas más normas, muchos más convenios, muchos más requisitos que luego lo que hacen es que simplemente mueran las empresas que se crean mueren en menos de 3 años. Lo que estamos pagando de cuotas de autónomos es una auténtica barbaridad si yo ahora mismo me quiero plantear montar una pequeña empresa de asesoría de comunicación. Totalmente, totalmente. Fíjate, yo siempre lo comparo, a la gente me dice, ¿por qué está usted en contra de esa cuota de autónomos? Es un canon. Es un canon anterior a siquiera facturar. Es un canon por el cual estás pagando sin saber ni cuál es la estructura de tu negocio, cuánto vas a facturar, cuánto cobras de lo que facturas. Que no es lo mismo tener un ingreso de 1 millón de euros que de 1.500 euros al mes. Resulta que es un incentivo negativo para una persona que ya de por sí está tomando un riesgo y decidiendo, como tú dices, montar una actividad empresarial. Entonces, es como pagar por el privilegio de crear riqueza. Daniel, y otro concepto que está también aquí muy arraigado y es que al empresario se le machaca hasta socialmente. Pasa como con el profesor, ¿no? Cierto. De alguna manera no se tiene como un valor añadido ser emprendedor, ser empresario, sino que el empresario poco más o menos es ese ser maligno que te está machacando. Se ha demonizado el papel del empresario en un país en el que la mayoría de los empresarios son personas, el 57% de los empresarios durante la crisis no se ha pagado un sueldo. Esto la gente, cuando se lo dices a la gente, se queda alucinada. El empresario en España es un señor que monta un pequeño negocio con su familia, con amigos, etc. No es una persona que se forra. Fíjate además que... No es el dueño de Zara o del Corte Inglés. Pero vamos, ojalá hubiese muchos dueños de Zara y del Corte Inglés. No, el problema
lo de Abengoa es otra cosa. O sea, lo de Abengoa es un concepto erróneo de financiación y de modelo de endeudamiento. Pero bueno, vamos a lo que es el empresario. El empresario en España es fundamentalmente un señor o una señora que lo que está haciendo es crear un pequeño negocio con familiares, etc. Eso no es una persona que se dedica a despedir para forrarse, sino todo lo contrario. De hecho, el despido en España es el último recurso. En muchos de los casos de despidos son simplemente porque cierra la empresa. ¿Usted es consciente de que tiene mala prensa desde los partidos políticos más progresistas porque, de alguna manera, está apostando por un modelo muy conservador que puede beneficiar a quien ha nacido en entornos familiares favorables? Es mucho más difícil ser emprendedor si no tengo formación, y hay muchas personas sin formación, o si mi formación son de humanidades, con lo cual me deja con menos recursos, o si no tengo a una estructura familiar que de alguna manera me puede capitalizar ese empujón. Claro. ¿Qué le decimos a todas esas personas que están en una línea de meta de salida con un pie atrás? Claro, esa gente, primero, la formación no genera valor añadido cuando no se hace desde el trabajo. La formación dada por los agentes sociales, etcétera, no está funcionando. Dada por los sindicatos, no está funcionando. Estamos hablando hasta de la formación primera. Estamos hablando, efectivamente, pero tenemos que entender que todas estas medidas, primero, todas estas medidas no se han aplicado en entornos liberales, se han aplicado en Alemania, se han aplicado en los países nórdicos de los que tanto hablamos y luego nunca queremos copiar en cuanto a facilidad para crear empresas y para crear negocios. Pero sobre todo esas personas lo que tienen precisamente si se aplican estas medidas son mayores oportunidades para hacerlo sin necesidad de ese apoyo de un capital familiar, etcétera. Es precisamente desde un entorno de emprendimiento y desde un entorno en el que se facilite, como yo estoy poniendo, no a través de la subvención, sino a través de la deducción fiscal, como consigues que los que no tienen acceso a, no solo, porque también hay otra forma de privilegio que no es solamente la de la familia, sino la del acceso al político de turno. El capital eso es. Social. El capital político es mucho más peligroso que el capital económico heredado. Familiar. Entonces, si tú rompes ese bucle, lo que estás haciendo es democratizar el emprendimiento, que es lo que pongo yo. Democratizar el emprendimiento es lo que se ha hecho en Alemania, en países que no tienen absolutamente nada que ver con un entorno y que son perfectamente progresistas, que se ha hecho en Bélgica, como se ha hecho en Portugal, no hay que romperse la cabeza. Hay varias frases que son muy interesantes que van además encabezando cada uno de sus capítulos. Uno de ellos es, una cosa son las previsiones y otra es la voluntad. Ya casi a modo de titular, Daniel Lacalle, porque tenemos que despedirnos, estamos viendo en nuestros líderes políticos mucho más de las previsiones de lo que van a hacer que lo que luego van a poder hacer cuando se encuentren en el poder. Efectivamente, hay una cosa que me parece absolutamente inaceptable y es que se estén proponiendo cosas como derogar la reforma laboral, como subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros y regalar rentas disponibles, etcétera, que son imposibles y que no se van a poder aplicar porque no se pueden hacer dentro de la Unión Europea, como introducir un impuesto al lujo. No se puede hacer eso, no existe dentro de la normativa un impuesto al lujo. O subes el tipo general del IVA o no puedes introducir ese tipo de cosas. Y no hay cosas que a usted también le tienen que llamar la atención, que sea, por ejemplo, cuando decimos lo de los impuestos, que tenga un 4% de impuestos cualquier cosa pornográfica y que tenga el 21% la cultura. Claro. Es decir, los impuestos también los podemos distribuir de alguna manera, no le vamos a poner el mismo impuesto a la leche y al pan que a un yate de lujo. Totalmente, pero es que un yate de lujo ya tiene una serie de conceptos muy superiores. Ahora, lo que estamos de acuerdo en que la cultura no tiene por qué tener un 21%, pero porque tiene que tener un 21% todo lo demás. O sea, el problema no está en que hay que reducir el IVA de la cultura, el problema está en que hay que reducir el IVA de todos los productos que nosotros estamos consumiendo, ¿no? ¿Y cómo explica usted, señor Lacalle, que cuando estemos hablando de que se está recuperando la economía, se están recuperando los más pudientes y estén más empobrecidos las clases medias y los más desfavorecidos? Esa recuperación económica, algo está fallando cuando se está generando riqueza y esa riqueza sigue estando acumulada para los más pudientes y no para los más necesitados. Algo falla ahí. En cuanto a distribución de la riqueza, el peor momento de desigualdad
se generó entre el año 2004 y el 2011. ¿Por qué? Porque no hay peor para la desigualdad que la destrucción de empleo. Destruíamos 50.000 puestos de trabajo mensuales. Ahora, ninguna recuperación de toda la OCDE, no existe un solo país en el que se haya empezado la recuperación desde el empleo fijo y desde los altos salarios. Ninguna. Ahora, lo que hay que hacer es apuntalar esa recuperación para que continúe mejorando y entonces se cree empleo de mucha mayor calidad y se den mejores salarios. Lo que no se consigue es volviendo a repetir los errores del 2008. Es decir, la realidad del mundo. Hoy, en Estados Unidos, después de 7 años de recuperación, todavía no se han recuperado los ingresos de la seguridad social del año 2008. Entonces, lo que tenemos que entender es que en los países que han salido tienen un 5% de paro, en Alemania tienen un 6%, en Inglaterra tienen un 5%. En esos países que han salido de la crisis, primero se crea empleo temporal y después se va mejorando, claro. Señor Lacalle ha dicho una cosa muy interesante y decía, es impensable plantearse sueldos de 1.000 euros, pero también es impensable tener sueldos de 600 euros que están planteando jornadas de 12, 14 horas con los que no se puede vivir, porque estamos hablando de personas que trabajan y están en los índices de la pobreza. Totalmente, totalmente. Por eso, precisamente, es tan importante introducir medidas en las que se genere mayor incentivo al autónomo y a la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque así no dependes de ese tipo de empresariado que también hace abusos en algunos casos, ¿no? Pero también tenemos que entender, cuando hablamos de salario mínimo interprofesional, respecto al coste de la vida. Es decir, no es lo mismo 1.500 euros en Luxemburgo que, de hecho, es exactamente lo mismo, más o menos, que 700 euros en España, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que lo importante para que mejoren los salarios, para que mejoren las condiciones, es precisamente aumentar el poder y el poder negociador del trabajador. ¿Cómo se hace eso? A través de mayor valor añadido. Como no se hace es esperando que te lo haga un comité. ¿Sabes por qué? Porque llevamos 35 años haciéndolo y no funciona. Llevamos 35 años haciéndolo a través de negociación colectiva, a través de más y más y más y más leyes, a través de más y más intervencionismo, políticas activas de empleo, que nos gastamos el 3% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea y destruimos 4,5 millones de puestos de trabajo. Así es como no se consigue. Así lo que consigue son clientes rehenes. Ese es el error. Señor Lacalle, ¿qué partido político lo está escuchando más? A mí, ahora mismo, a mí el único que me ha escuchado ha sido el Partido Popular, que ha sido el que ha introducido estas medidas en las últimas propuestas de reactivación de las pequeñas y medianas empresas y autónomos. Pues hay una frase que yo, cuando hable con alguno de los líderes del Partido Popular, le pido que se la recuerde. Capítulo 5 de la obra de Daniel Lacalle. No intente ser un hombre de éxito, sino intenta ser un hombre de valor. Es verdad. Y en los valores, yo creo que no somos nadie felices si vemos que hay gente que lo está pasando realmente mal. Y eso es, pero precisamente, como no solucionamos que la gente lo pasa mal, como no lo solucionamos es con el asistencialismo. Tenemos el ejemplo aquí en Andalucía. Llevamos 35 años de asistencialismo y no cambia el patrón de crecimiento ni mejora el desempleo. Pero la sanidad, por ejemplo, la sanidad no es está garantizada. Ejemplo en Andalucía la sanidad y no está de, por ejemplo, en Madrid. La sanidad está garantizada. La sanidad está garantizada. Yo me llevaba hablando con usted horas y horas. La sanidad no tiene ningún riesgo, al contrario, la sanidad pública y la educación pública no tienen ningún riesgo. De hecho, lo comento en el libro, cómo se garantiza y cómo esos servicios precisamente somos los que estamos defendiendo cuando quitamos lo no necesario. Daniel Lacalle, ha sido un placer. Igualmente. De verdad me llevaría mucho tiempo hablando con usted porque me interesa muchísimo su discurso. Esta tarde seguramente vaya a verlo al Instituto Cajasol, que está en Tomares. A partir de las 7 de la tarde tienen allí una cita para escuchar a una persona que hoy por hoy está siendo muy polémica porque es valiente. Así que a todas las personas que son valientes, para mí el respeto, comparta o no comparta su visión, pero creo que haciendo lo mismo obtendremos lo mismo. Con lo cual, algo seguramente tendremos que cambiar. Ha sido un placer de verdad. Muchas Igualmente, gracias. muchas gracias. Y mucha suerte. Nosotros les dejamos con nuestros amigos los cantores de Hispalis, que nos presentan su último videoclip de la Navidad, tendiéndonos una mano. Un homenaje a Juan Raya, que algo tiene que ver en el montaje de todo esto. Ha llegado
de Oriente, la que siempre nos anuncia los caminos del portal, la que trae amor y confraternidad. Una estrella ha llegado con un mensaje de paz. Una estrella ha llegado con un mensaje de paz. Amor y paz envío en mi canción, un lazo de amistad y felicitación. Dame tu mano, amigo y hermano, que esta es la gran fiesta de la Navidad. Dame tu mano, amigo y hermano, que esta es la gran fiesta de la Navidad. Los pastores llevan carne, lana y queso, y algunos le llevan besos que suspiran por Belén. Ha nacido ya el niño Manuel, María mece la cuna que hizo papá José. María mece la cuna que hizo papá José. Amor y paz envío en mi canción, un lazo de amistad y felicitación. Dame tu mano, amigo. Bueno, pues así de jovial, siempre con ese ímpetu de vitalidad, nos recibe la Navidad los cantores de Hispalí. Muy buenas tardes, José Antonio Esquina. Buenas tardes. Aquí Vamos estamos. a empezar a ver nuestra cabecera de Así pasó. Muy bonita que es. Valentín, búscamela, a ver si me la encuentras ese Así pasó. No la tenemos de momento, pero Bueno. porque tiene que ver con lo que estamos hablando, de Sí. países que no son, Pero que están. pero que están, Sí, como sí, la cabecera. La parece- cabecera está, aunque no son. Parece un juego de palabras, pero tiene su sentido. Así que vamos a tirar de nuevo vídeo, de nuevo los viajes que nos pegamos. No hoy no es martes, yo no podía mañana, gracias por el cambio. Hoy es lunes, pero vamos a seguir viajando por el Correo de Televisión. Vamos a hablar de países que evidentemente están físicamente, pero que no son países como tal. Es un poco galimatía, pero una vez que empecemos a hablar del primero, ustedes lo van a entender. Primero que vamos a hablar es Sealand, en castellano. Bueno, pues Sealand es una plataforma petrolífera que los británicos construyeron poco antes de la Segunda Guerra Mundial para vigilar el tráfico de los submarinos alemanes. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que esta plataforma queda en desuso en los años 40 y hay un señor que está Road Tower, que se llama en inglés, a 10 millas de Salford, pues la compra un tal Roddy Paddy Bates. Si para un momento, Valentín, párame el vídeo un poquito, vamos a aclarar con Sealand. Bueno, como decía, pues entonces estos señores, el tal Roddy y los amigos, pues compran la plataforma y entonces en el 67 deciden que, como están fuera de aguas jurisdiccionales británicas, pues hacer un país independiente. Se declara independiente, son 550 metros cuadrados y no contento con esto, pues editan pasaportes, los venden y crean un galimatías mundial, puesto que a los pocos años son 150.000 pasaportes los que existen de esta república independiente de Sealand. Puedo decir que, bueno, que como curioso, tienen un equipo de fútbol, un solo atleta oficial y un minigolf. Y claro está, esto no va a ninguna parte y le han puesto en venta. Una inmobiliaria española la cogió y se llama Inmo Naranja y quiere vender Sealand, así que quien esté interesado, lo único bueno que tiene es que tiene moneda propia y los coleccionistas numismáticos la quieren mucho, al igual que los sellos, que lo encargaron aquí en España en la Casa de la Moneda. Un país de esto de que está, pero que no existe. Pero qué bonito eso de te voy a regalar un país para ti. Bueno, pues bajamos de Inglaterra al norte, Inglaterra un poquito más al sur. A mí la isla regálame eso, a la isla de José Landy, Antonio, no me isla de importaría, Landy. ¿eh? Pues la isla de Landy ya desde 1200 dice que los habitantes, que son muy poquitos, querían ser independientes. Entonces, un día, pues, decidieron declararse en el año 1930, pues independientes, porque sí, y ya está. Dijeron, vamos a ser independientes, pero vamos a seguir siendo británicos. Entonces, es un extraño caso de un país dentro de otro país que sigue declarando su independencia, pero que se declaran autónomos dentro de Gran Bretaña. Un absurdo total, siempre hay, como decía, gente pato. De Landy, del Reino Unido, un sitio, digo, una isla preciosa, vamos a seguir viajando más al sur, vamos a ir al Océano Atlántico. Tiramos del vídeo un poquito más para adelante y vamos a ir a Pontiña, que se llama Pontiña, la isla de Madeira, casi muy cerquita de las Canarias. Pues resulta que estos 178 metros cuadrados de islote... ¿Y que ese una es el isla- príncipe? Este es un fantasma que se llama Príncipe Soberano Renato Barros. Y no está vinculado con ninguna religión extraña ni para historia ver ni vídeo. nada. Ese, vamos a dejarlo aquí al muchacho. Es que No, tiene no. cara rara, tela. Sí, está, pues el muchacho se declaró él
príncipe soberano. ¿Y le han hecho algún estudio psicológico o algo? ¿Está bien o qué? ¿O bancario? Yo mirando La carita la que carita, tiene, ¿no? ya vimos que el príncipe soberano de Me Pontiña encanta la capa dorada. tiene un plomazo. Vamos a seguir en este viaje porque, hablando de plomazo y de gente con plomazo, tú habéis fijado que todos los viajes tienen plomazo. Sí, un poquito, sí. Está en la Y gente Somalindia, rara. o Somalalindia, fíjate la banderita ya, lo dice todo. Esto es una distinción de Somalia entre Eritrea, Etiopía y Somalia, donde viven los señores de la guerra, los famosos señores de la guerra. Vale. Pues fíjate el país como para ir allí y coger un taxi. Qué Es horror. temible el país Somamalindia, que se llama. Esto es peligrosísimo de ir, pero tiene esta historia propia de grabados, pinturas rupestres. Pero bueno, gobernados por los señores de la guerra, no está reconocido absolutamente por nadie, pero sí, una vez que llegues allí, controlan el territorio los famosos somalíes, los señores de la guerra. O sea, un sitio donde no habría que ir nunca de vacaciones, ni siquiera... Ni debería de vamos. existir siquiera. Pues ahí está, bueno, estamos ahí viéndolo, el único país que en el mundo reconoce. Y bueno, vamos a un sitio un poquito más civilizado. Australia, 51 kilómetros al norte de Perth. Tampoco lo reconoce nadie. También hay otro loco, Leonard Cashley, que en el año 70 se proclama Príncipe Leonardo I y su esposa Shirley I. Aquí está también que te gustan las capas. Este señor se declara independiente porque en su condado de Hood River resulta que tenía problemas con el trigo y coge a los colegas de los demás ranchos y decide pues independizarse de Australia. ¿Por qué no? Porque no está de acuerdo. Y en el 45 hay una ley británica que este tío trinca y por ahí coge un hilo, tira, así te va sonando la historia. Entonces el gobierno australiano... Pero a mí todo esto me asusta un poco, ¿eh? Sí, sí, el gobierno australiano se equivoca, le manda una carta aquí al muchacho de la capa y lo nomina como gobernador de Hood River. Él coge ese cargo de gobernador y se proclama ya automáticamente, pues, príncipe soberano. Dice que como en 2 años la ley australiana no le ha contestado nada en contra, la ley británica australiana, pues ante silencio administrativo lo declara independiente. O sea que Hood River es independiente por Pero silencio tiene- administrativo desde el tiene- año 70. Para aquí otra vez. ¿Qué te parece? O sea, siempre hay un loco y una historia manipulada. Siempre, en todos los casos que te hemos dicho. ¿Te has dado cuenta? Un tío que está loco o demasiado listo, tira de sus propios intereses, un territorio y ya fíjate lo que han liado. Unos por un lado, otros por otro. Vamos a otro caso que este es más poético. Este te va a gustar a ti más. La isla Redonda, fíjate qué bonita es, deshabitada, la descubre Colón en el 1493, pero no está ahí la cosa, sino que en el año 1872 hay un tío gracioso, que es un inglés, un tal Matthew Dowley Shield, no puede llamarse de otra manera, que vivía en Montserrat, muy cerquita, la isla de al lado, y decide comprarla para regalársela a su hijo que vendrá, que tenía nacido. Qué bonito, ¿no? Sí, pero Qué bonito. como buen británico que era, le pide permiso a la reina Victoria para ser soberano dentro de la soberanía británica. La reina británica le dice que mientras no le toque, o sea, que mientras no... Ahora explicaré porque está aquí la Almodóvar. Mientras no perjudique la soberanía británica, que haga lo que le dé la gana. Que aquello es un pedrusco en medio de la nada. Entonces, el buen señor... Los pedruscos tenemos fama también de darles uso. En 1880, el obispo de Antigua lo nombra Felipe I de Redonda, rey de la isla Redonda, que te digo está muy cerquita de Venezuela. Es un sitio precioso, aunque la isla es una piedra grande, como la que tú estabas pensando. ¿Qué ocurre? Que este señor, bueno, pues piensa que tiene un reinado distinto, donde la sangre no impere, no sea hereditaria, sino sea el espíritu del ser humano. Mira, por lo menos el tío por ahí va bien. Una vez que el hijo lo hereda, pasa de nuevo a un escritor, a un tal John Wadsworth, que no tengo el gusto de conocer, pero es muy conocido, aunque era un gran borracho. Le gustaba muchísimo la buena vida y muere pobre y arruinado en Londres. Se dice que aprovechó entre borrachera y borrachera para escribir grandes libros y que era un gran escritor en las Islas Británicas y que su obra en inglés es una de las más importantes de este idioma. Pero ¿qué ocurre? Que este tipo, bueno, pues como estaba pobre, decía unos que si vendía el título, que si no lo vendía. Entre esto, pues hay otro editor, John Wayne, que recibe el título de su colega Wadsworth. Siempre de escritor en escritor, ¿te has dado cuenta? Es la ley de Isla Redonda. Tyson, en el 97, pues ahora veremos por qué, pues le pasa el título a Xavier Marías, escritor español. Y Xavier Marías se declara Xavier I de la Isla Redonda. O sea, tenemos un español rey de una isla. Qué mono Javier María. Y que por qué estaba antes ahí saliendo a la Almodóvar, porque este señor, Xavier Marías, dice que en su reino simplemente habrá gente que haya escrito en la obra en español o en inglés o en ambos idiomas. Con lo cual, Almodóvar es, por ejemplo, duque de Trémula,
Francis Ford Coppola también es marqués de Caronte, Ajá. perdona, de Megápolis, y Sabater de Caronte. O sea, toda su corte ficticia son todos títulos nobiliarios respecto a la obra A ti literaria. es que no te han conocido, si no te ponen algún título seguro. Tú tienes cara, ¿eh?, de que te pongan una capa o alguna cosa de Por esa. último, dentro de esta locura, de un peñón que está deshabitado, lo último que te cuento, resulta que tiene bandera hecha por Mariscal, que es colega de Echeverría María, y un elemento móvil oficial, la bicicleta, en un país donde no hay carreteras. O sea, y ya al final de todo es que los ingleses Es están, una auténtica locura, ¿no? los ingleses están muy enfadados. ¿Sabes por qué? Porque dicen que como un español puede ser rey de una isla británica. Y por ahí creo que tengo otro vídeo, Valentín, por favor, para finalizar muy rápido, la cola de la cola, porque hablando de gente con Extraña. extraña y de países que están pero que no son, yo creo que está por ahí, ¿no, Valentín? A ver si me lo buscas a un señor que está detrás de una bandera y con una cara así un poco extraña. Falta un país, el que está de moda, un país que está pero que no son, con un personaje. Efectivamente, aquí lo tenemos. El personaje y su país. Digno de este día de hoy. ¿Verdad que sí? No me digas que no, ¿eh? Te vamos a dejar tu pinceladita porque todavía estamos en campaña electoral. Venga, vamos a dejarlo ahí. Pues nada, yo finalizo con una cosa muy rápida. Hay zambomba también en Utrera el día 18. La 18, que estamos hablando del viernes. ¿Viene 18? La Hermandad de los Gitanos. O sábado, no sé lo que cae el Ay, 18. hoy que estamos a 14, viene 18. ¿no? Pues lo organiza la Hermandad de los Gitanos de Utrera, zambomba flamenca auténtica y bueno, quien le guste estas cosas y Ya le iremos disfrutar recordando nosotros. y bailar, esas cosas, como te gusta a ti, yo A sé. ti también te gusta, hombre. Yo bailo, que quita las Para penas. escucharlo. sin Vamos a tío. escuchar también una de las propuestas de esta Navidad que nos presenta Adriático Record, porque además nos visita en una visita relámpago María de la Colina. Pero antes vamos a hacerle ese remix que nos ofrece Adriático Record. En el mundo podamos lograr entre todos los pueblos que no lloren los niños y que puedan reír y cantar y soñar y se cumplan los sueños. Ya viene Melchor, rubio como el sol. Ya viene Gaspar, cargado de años y el pelo castaño y la barba rizada. Le traen regalo en su humilde zurrón, ropo pompón. Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. San José, María de gracia llena, tenía una pena, porque su niño Manuel quería nacer en la marisma de arena. Una noche, una madrugada, ya llega el tiempo en que el misterio nace. Una estrella que vuelve a brillar y un corazón que al mundo sea. Y sueño como no, con la palabra amor, que vuela desde mi alma hasta mi voz. No más. Se quiso apuntar, nadie podía faltar a la fiesta de los villancicos. Viva Navidad. Nadie puede faltar a esa fiesta de los villancicos con María de la Colina. María, muy buenas tardes. Hola Eli, buenas Qué tardes. guapa estás, ¿no? Bueno, yo te veo a ti guapísima también. De verdad que te estoy viendo que vamos. Importante cómo se está planteando las Navidades, María. Pues yo las Navidades la tenemos siempre muy, muy sencilla. Mi Navidad es, por ejemplo, la Nochebuena con mi familia, lo que son los 4 hermanos. Ya el día, te hablo de la Navidad. Nochebuena, ya el día de Navidad si vienen los hijos, nuestros hijos a comer con nosotros. Después ya para Nochevieja ya es más festejera, ya la hacemos más, nos vamos al Rocío, allí ya tenemos más huelga, más cachondeíto, tú sabes. Tomamos la uva con la Virgen de Rocío y ya luego ya pues tenemos la huelga de toda la noche, que el Rocío tú sabes que es horroroso como se pone aquello. Pues entonces es para pasárselo en grande Sí, contigo, sí, ¿no? sí, allí no lo pasamos, desde luego, bueno.
Yo siempre digo una cosa, las familias que nada más que tenemos de momento un niño, yo digo, el día que sean las Navidades, porque yo recuerdo las mías Sí. con mis hermanos, con los primos, toda la familia, y ¿verdad? tú dices, cuando se están generando las Sí, familias la tan nueva. pequeñitas, ahí yo no sé cómo lo vamos a tener que hacer, metiendo a los amigos y Sí, metiendo... claro. Bueno, nosotros qué pasa que como lo que pasa en la familia que como se va creciendo, porque los hijos van teniendo sus niños, ahora vienen ya los maridos de las hijas, los niños, las Y mujeres. eso si no te divorcias, te rejuntas o te casas y entonces Exactamente, tienes... siempre hay alguien más. Siempre hay alguien más. Alguien más. Esto no para. Así que no para. Gracias a Dios que todos los años estemos juntos la familia, que es lo más importante. ¿Qué es lo que te está ofreciendo esta fiesta de los villancicos? Pues a mí me ofrece alegría, me da alegría de ver cómo todo se ilumina, qué bonito los niños con esos reyes que disfrutan tanto, las casas muy adornadas. Es una fiesta muy bonita, aunque a lo mejor para muchas personas sea triste por quien ya no porque está. faltan muchas personas. En mi casa, por ejemplo, falta muchísima gente. Pero bueno, hay que tomarse la vida con optimismo y con ganas de que hay que seguir adelante y disfrutar con lo que con tus hijos y con lo que tú tienes, ¿no? María, ¿y los nietos? Los nietos me tienen loca. Tengo un niño y una niña y es que ya eso es mi locura, mi locura. Yo ya no sé, muchas veces me da igual arreglarme, vestirme, eso te lo puedo decir todas las abuelas. Es que que te atrapan de una manera que no ves nada más, quieres solamente estar con tus niños. Cuando estamos hablando de la Navidad y del disco que está presentando Adriático Records, os habéis juntado una terna de artistas buenos donde los haya. Esa fiesta, me imagino, porque además estamos viendo el videoclip en el que lo habéis pasado de escándalo también grabándolo. Sí, sí, estupendamente, porque además tenemos un ambiente muy bonito. Tenemos un compañerismo muy bonito a pesar de lo que la gente se cree que nosotros los rivalidad, artistas de que no. tenemos que va. Mira, hay una unión tan bonita. No te digo que haya alguien que a lo mejor sea un poquito más especialito, pero en todos lados. sean más tontitos, a lo mejor se quiere andar. Pero en verdad, la mayoría de los artistas nosotros nos llevamos muy bien. Por lo menos mi gremio y fuera del gremio mío. Por ejemplo, la copla, muchísima gente, flamenco, amigos míos. Yo me llevo muy bien con todo el mundo y creo que todo el mundo, para mí es bueno. se lleva Yo bien para mí contigo. todo el mundo es Os dije bueno. sí. María, yo no sé si nos tenemos que ir porque tenemos ahora a Chantal de la Cruz y Antonio Viola que van a hacer ese avance informativo de lo que está pasando en Sevilla. Sí. Yo no sé si a ti te meto yo en un compromiso si te digo que me cante por lo bajín y alguna cosita. Bueno, un trocito de mi villancico, ¿no? Una De este chispilina año, de ¿no? alguna cosita, Sí. ¿vale? Y con eso vamos a terminar. Tú Muy vas a bien. ser hoy la reina que nos ponga el broche de oro. ¿Te parece? Venga, voy a intentar, estoy muy resfriada y ya muy Venga, tempranito, pero en yo fin. te acompaño, ahí a Palmita. Bueno, mira. Viva Navidad, viva la amistad, viva el niño Dios, que es lo más bonito. Él se quiso apuntar, nadie podía faltar a la fiesta de los villancicos. Suenan panderetas, arbolillos verdes, luces de colores, para alegrar diciembre. Viene la familia al pueblo de siempre a cantar canciones, las que no se pierden. Con alegría, con alegría, con alegría le dijo Dios. Oh, a cantarle a la Virgen María porque el Mesías que ya llegó ha nacido cantando este son. Con alegría, con alegría, con alegría le dijo Dios. Oh.